Alison, dale. Llévense sus sillas, cuidado por favor con el celular. Vayan con cuidado, amada iglesia. Pues bueno, pues la verdad es que este es un salmo interesante, es un salmo para reflexionar en la semana, este salmo que dimos lectura el día de hoy. ¿Salmo qué quedamos que era? El 17, muy bien, y sobre todo pues hemos estudiado estos primeros 7 versículos, ¿verdad? Pues muy bien, nosotros ya estamos listos en lo que los niños se van ahí a su escuelita, en lo que se van a sus clases, nosotros estamos listos para continuar. Vamos a regresar de nuevo al estudio de la palabra del Señor. Para todos aquellos que se unen a través de las redes sociales, pues sabrán que hace una semana, o sepan que hace una semana, hicimos acción comunitaria. Estoy convencido en lo personal que no solamente se ministra con la palabra, ministrar no solamente es dar un estudio, es dar una palabra, sino que también todos los creyentes ministramos. ¿Y con qué ministramos? Con acciones, con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, con lo que decimos, cómo nos comportamos, nosotros estamos ministrando. Y pues hace una semana tuvimos la oportunidad de hacer acción comunitaria, ¿verdad? Para que pues también el entorno se vea beneficiado de lo que hace la iglesia. El día de hoy, amada iglesia, regresamos a este estudio de la serie y recordamos que hace 15 días estudiamos un pasaje. ¿Se acuerda qué pasaje fue, amada iglesia? El día hace 15 días. Hace 15 días estudiamos la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Estudiamos la palabra del Señor en el libro de los Hebreos y sobre todo vimos este pasaje central. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Vimos cómo el autor de esta epístola cita al profeta Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y en ese estudio, amada iglesia, vimos un poco el trasfondo de lo que está pasando con esta comunidad. Recordará que vimos que estos creyentes, es muy seguro que fueran judíos que creyeron en el mensaje de salvación, ¿verdad? Y vimos que a pesar de que no se haga mucho énfasis, cuando ponemos atención al texto, podemos entender qué es lo que está viviendo esta comunidad. Esta comunidad estaba disfrutando de la vida, estaban muy bien, estaban cómodos. Sí, estaban cómodos, estaban felices, estaban contentos. ¿Cuál era la situación entonces, amada iglesia, de esta comunidad? El sufrimiento. Sufrimiento, porque justamente nos dice el autor de la epístola, el Espíritu Santo finalmente nos muestra que estos judíos que habían creído en el mensaje de Jesús estaban sufriendo situaciones difíciles. Algunos de ellos habían sufrido prisiones. Algunos de ellos le estaban confiscando sus propiedades simplemente por el hecho de la fe que ellos profesaban, por el simple motivo de sus creencias. Y así es en medio de estos acontecimientos que el Espíritu Santo, a través del autor de esta carta, les recuerda la cita de Habacuc. Y dentro de esta situación que para nosotros seguramente el día de hoy sería muy dolorosa, perder nuestros bienes, ir a la cárcel por nuestra fe, se nos revela a través del Espíritu Santo algo interesante, que los creyentes lo habían pasado con gusto. ¿Cuál fue el mensaje central de este pasaje, amada iglesia? Lo paso a la pastora, por favor. ¿Cuál fue el mensaje central de este estudio? El mensaje central, si usted lo recuerda, fue perseverar, mantenerse firme en esa fe y esa convicción que hemos tenido, en no dar marcha atrás. Que a pesar de los obstáculos, que a pesar de la adversidad que nosotros podamos enfrentar, lo importante es aferrarse, mantenerse y no renunciar a nuestra fe. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que se llama La Fe que Vence. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy, amada iglesia, también va a ser en Hebreos. El día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Para que lo vaya buscando, por favor, amada iglesia.
El segundo estudio de esta serie, La fe que vence, es Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Si ya lo tiene listo, amada iglesia, vamos a darle lectura. Y esta es la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el pasaje que vamos a estudiar, amada iglesia. Antes de profundizar, como siempre, acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a ponernos en manos del Señor. Acompáñenme en oración. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Y decimos: Padre nuestro, Dios santo, Dios misericordioso, santo es tu nombre, Señor. Y declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres fuerte, solo tú eres poderoso, Señor. Y te damos las gracias porque aún a pesar de tu grandeza, a pesar de ser un Dios tan extraordinario, aún así tú te ocupas incluso de los más pequeños, Señor. Te damos las gracias porque en tu misericordia nos has guardado hasta este momento, nos has guardado y nos has traído hasta este lugar. Y en este momento, Señor, primero te agradecemos por el cuidado que tienes por este pequeño apartado del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que redarguya, el que trabaje nuestro entendimiento, el que nos acompañe, el que nos fortalezca. Que tu palabra sea ese alimento espiritual que nos mantenga en este camino, Señor. Renunciamos a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia sabiduría, y te pedimos que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, el que nos muestre el verdadero camino. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amada iglesia, ya repasamos lo que estaba sucediendo en esta comunidad de creyentes, de cómo el autor de la epístola y finalmente Dios nos invita a mantenernos en la fe. Y es justamente ese el tema central de nuestra serie, la fe. Pero, curiosamente, surge la pregunta. Capítulo 10 de Hebreos. Hemos hablado de la fe. ¿Cuál fe? Y sobre todo, ¿alguien puede explicar qué es la fe? ¿Alguien puede decir qué es la fe? Continuamente decimos hay que tener fe, te faltó fe, aumenta tu fe, es que renegó de su fe. ¿Qué es la fe, amada iglesia? Estamos en el libro de los Hebreos, uno de los últimos de la Biblia. Uno de los últimos de la Biblia en cuanto a orden y en cuanto a escritura. Todo el libro se trata acerca de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Alguien puede decir, dar una idea de lo que usted piensa de lo que es la fe? Lo que hace que ¿qué, perdón, André? Lo que hace que fortalezcas tu conexión con Dios. Lo que hace que fortalezcas tu conexión con Dios. Está bien, tienes razón, pero tú me estás dando una consecuencia. ¿Qué es la fe? Tú me dices, es que la fe fortalece tu relación con Dios. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Pero qué es la fe? Adelante, David. Creer en algo aunque no sepa si existe o no. Pues mira, lo que tú estás diciendo es justamente la definición de diccionario. Justamente la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice, ¿qué es la fe? Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Y segunda acepción, o segundo significado, dice confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Y mira el ejemplo que dice la RAE, tener fe en el médico. Eso, para el mundo, eso es la fe.
Confiar, creer en algo. Y esa es la verdad de las cosas, amada iglesia. Todo el mundo tiene fe. Sean cristianos o no sean cristianos, ¿estás de acuerdo? Tienen fe. El hincha de fútbol, el apasionado del fútbol, ¿tiene fe? Claro que tiene fe, ¿no? Y sí. Y muchos tenían fe. Yo que tengo fe en que México ahora sí va a ganar el 5º partido. Yo tengo fe en que ahora sí, el América va a ganar un campeonato legalmente y nuevamente va a ser campeón. El hincha de fútbol tiene fe. El inversionista, aquel que hace y compra y vende acciones en la bolsa de valores, tiene fe en el mercado. Tiene fe en que la bolsa va a subir y sus ganancias van a aumentar. Como padres, nosotros también muchas veces tenemos fe. Yo tengo fe en que mi hijo va a ser doctor. Yo tengo fe en que va a ser un gran médico de renombre, especialista en cardiología. Hasta el ateo tiene fe de que Dios no existe. Todo el mundo tiene fe. Y cuando nosotros abordamos y llegamos hasta este libro de Hebreos, y cuando hemos recorrido toda la Biblia, esa es la fe que nos habla la Escritura. Esta misma definición que estamos viendo de acuerdo al diccionario, ¿es la misma fe? Parece que no, ¿verdad? Pero mire qué curioso, que en toda la Escritura tampoco tenemos hasta este momento una definición de lo que significa fe. Y cuando llegamos aquí, hasta a uno de los últimos libros de la Biblia, hasta el capítulo 11, justamente dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Tener una certeza de las promesas que se nos han hecho a nosotros y estar plenamente convencidos en aquello que no vemos. Pero es aquí donde muchas iglesias al día de hoy, amada iglesia, se han equivocado y han perdido el camino. ¿Por qué? Porque ven a la fe como un sentimiento positivo. Creen que la fe es, tú confía en que todo va a salir bien. Y esto, la fe, es vista como si fuera una técnica espiritual para poder conseguir lo que quieres. Tú decrétalo, tú manifiéstalo. Y si tú lo manifiestas, si tú lo decretas, se va a hacer realidad. Y si no se hace realidad, ¿qué te dicen? Es porque te faltó fe o no tienes fe. ¿Usted cree, después de lo que estamos viendo, de todo lo que está pasando en esta iglesia, que es la misma fe que está hablando el autor de Hebreos? ¿Usted cree que es la misma fe? Como lo vemos el día de hoy, decrétalo, manifiéstalo. No, ¿verdad? Justamente no está pensando el autor y por lo tanto el Espíritu Santo en ese mismo concepto de fe. Para que nosotros podamos ver el concepto más completo, vamos a ver lo que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo 11. Versículo 6 de ese mismo capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Gracias, André. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amada iglesia, sí es el versículo central. Y aquí está la distinción de lo que la iglesia moderna ha perdido. ¿Qué dice el versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin buena conducta, no dice sin obras, no dice sin caridad, es simplemente sin fe. La fe es la condición primera para agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el tipo de fe que requerimos nosotros como creyentes? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es la primera condición. Primero, la fe de la que ha hablado la Escritura todo este tiempo es primero que Dios, y el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es creer que Dios existe. Eso no solamente es suficiente, pero es el primer paso y lo necesario. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan, dice el versículo. ¿Eso qué significa? Creer que Dios actúa.
Creer que Dios responde, que Dios no es un mero espectador pasivo que está desde las alturas viendo toda esta humanidad como si se tratara de una obra de teatro. Creer que hay un Dios que responde, que acciona, que ayuda, que soporta. ¿Cuál fue el estudio, cuál fue la lectura del Salmo del día de hoy, amada iglesia? ¿Cuál? ¿Cuál fue el Salmo que leímos el día de hoy? El 17. Y justamente, ¿se da cuenta cómo es exactamente lo mismo el Salmo 17, lo que está reflejando el autor de Hebreos? Justamente lo que acabamos de explicar del Salmo 17. Un David que está afligido, pero se dirige a Dios, convencido que Dios lo escucha, convencido que Dios lo va a respaldar, convencido de que Dios es un Dios que ejecuta. Esa es la fe que está hablando el autor de Hebreos. ¿Qué significa entonces la fe? No para el mundo, sino para un creyente. La verdadera fe de un cristiano, la verdadera fe de un creyente se corresponde de dos cosas: creer que Dios existe y creer que Dios actúa. Y esa va a ser una gran diferencia en cómo muchas iglesias al día de hoy ven la fe. Muchas iglesias ven la fe como si fuera una técnica, pero vamos a ver las diferencias entre la fe técnica y la fe verdadera o la fe bíblica. ¿Qué te dicen? Cree en ti mismo. Si tú lo decretas, si tú lo manifiestas, se hará realidad. Pero ¿qué te dice la fe bíblica? ¿Te dice cree en ti mismo? ¿Qué te dice? Cree en Dios. Si tú tienes fe, va a pasar. Es lo que te dice la fe como una técnica. ¿Qué es lo que te está diciendo la Escritura? ¿En qué tienes que tener fe? En que Dios va a actuar. En que Dios va a actuar de la mejor manera. La fe técnica o la fe que se enseñan en muchas iglesias al día de hoy, ¿de qué depende? De tu intensidad. Es que pídelo con mucha fe. Dependiendo de cuánta fe tú lo hagas, dependiendo de cuánta fe tú lo pidas, cuánta fe tú lo manifiestes, las cosas van a suceder. Pero de acuerdo a la fe bíblica que nos está declarando la Escritura aquí en Hebreos, ¿de qué depende la situación? De la voluntad y de la fidelidad de Dios. Ya no depende de nosotros. La fe en ese tipo de iglesias, entonces, ¿cómo se mide, amada iglesia? Por resultados. Es que tú no tuviste fe. Es que te faltó fe. El resultado depende de qué tanto tú lo hubieras deseado. Cuando en realidad el resultado depende, como dijimos, de la fidelidad de Dios. Y sobre todo, la fe bíblica se va a medir por lo que dijo André. La relación que tienes con Dios. Es donde es como se mide la verdadera fe. La fe en las iglesias te ofrecen, usted pase el altar y usted pacte, dé dinero, pida un deseo, pida que se arregle una situación y usted pídalo con fe. ¿El resultado de quién depende? De ti. ¿Qué tanto dinero hayas puesto de tu buena voluntad? ¿Qué tanto lo hayas deseado? Pero la verdad de las cosas es que nuestra fe no es para eso. Nuestra fe es no confiar en la situación, sino confiar en que Dios actúa, escucha. ¿Y eso qué va a ser? Una mejor relación con Dios. Esa es la finalidad de la fe bíblica. La fe, la falsa fe, que muchas veces el día de hoy se predica, puede ser una fe en cualquier cosa. Tenemos fe en que la situación va a cambiar. Tenemos fe en la fe. Tenemos fe en la persona. Tenemos fe en el proceso. Es que yo estoy pactando. Es que yo estoy ayunando. Es que yo estoy haciendo. Se puede tener fe en cualquier cosa, amada iglesia. El mundo tiene fe en amuletos. Tiene fe en repetir fórmulas vanas. En eso tiene la gente fe. Pero la verdad es que la verdadera fe y la fe bíblica que estamos hablando, de acuerdo al autor de Hebreos, tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el único objetivo que tiene la fe bíblica? Dios. La fe del cristiano, la fe del creyente, no está puesta en la circunstancia, no está puesta en el dinero, no está puesta en el ayuno, no está puesta en el pacto, no está puesta en nuestra propia fe. La fe del cristiano, del verdadero creyente, tiene que estar depositada
única y exclusivamente en Dios. Y eso va a marcar dos grandes caminos. ¿Qué es lo que pasa con esa fe que se predica en muchas iglesias al día de hoy? En esta fe como una técnica espiritual, a esta fe que más parece metafísica. ¿Cuáles son los resultados cuando no se logran lo que uno quiere? ¿Qué genera? Frustración, tristeza, culpa. Muchos se pueden sentir engañados. Es que todos los pastores son iguales, todas las iglesias, toda la religión es la misma, todos hacen lo mismo, solo quieren tu dinero, solo te engañan. O si no, te sientes culpable, pero es que yo de verdad ayuné, hice un ayuno de una semana y pacté, y yo estuve en el altar, y cuando dijo Ana Méndez que pasara a pactar billetes de $100, yo estaba ahí de primero, y de todas maneras esta situación no se arregla. La fe está puesta en un lugar equivocado. La fe debe estar puesta en la persona de Dios. Y esa es la gran diferencia entre esos dos modos de fe. La primera fe, ¿será que salve? La primera fe, ¿será que sea útil? La fe del yo manifiesto, yo decreto. En lo absoluto. Esa fe no ayuda y mucho menos salva. Esa fe no vence absolutamente a nadie. Pero vamos a ver a través de esta serie que la fe que vence es aquella que se apoya única y exclusivamente en Dios. Es a partir de este momento, amada iglesia, cuando ya hemos visto ahora sí las características de la fe bíblica, las características de la fe del Evangelio, que el autor nos va a dar no pocos ejemplos de personas que se caracterizaron en su vida por tener las dos cosas que dijimos, por tener fe en Dios y actuar en consecuencia. Hebreos capítulo 11, ¿usted sabe cómo se le conoce a este capítulo? Es el capítulo de los héroes de la fe. Hemos visto varias historias de estos que se mencionan aquí. Es un capítulo lleno de personas como usted y como yo, con miedos, con temores, con fracasos, imperfecciones, angustias, pero que a pesar de todo ello, siguieron actuando y viviendo en esa fe bíblica, en confiar en Dios y confiar que todo lo que hace, lo hace para bien. En este capítulo vemos nombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Barak, Sansón, Jefté, los profetas, Samuel. Y usted recordará, amada iglesia, hemos visto personajes que están mencionados aquí, que nosotros por nuestra propia cuenta no consideraríamos quizá ejemplos a seguir, ¿verdad? ¿Recuerda usted el caso de Jefté? ¿Recuerda usted el caso de Jefté? El que había ofrecido a su hija, el que había ofrecido que lo primero que saliera de su casa lo ofrecería y sale su hija. ¿Usted recuerda el final de Sansón? Nosotros quizá con nuestros criterios humanos no los pondríamos como un ejemplo, pero el Espíritu Santo los pone ahí como muestra de fe, porque nos muestra la Escritura que gente que por fe, a través de la fe, conquistó reinos, hizo justicias, recibió promesas, cerró bocas de los leones, apagó fuegos, escapó de las espadas. Pero también vemos gente que nos dice que fue atormentada, apedreada, aserrada, muerta a espada, gente vagando por los desiertos. Esta lista de los héroes de la fe no es una lista de superhéroes. No es un ejemplo de que a pesar de la adversidad, todo saldrá bien en tu vida. Lo estamos viendo. Gente que murió quemada o a espada. Estos héroes de la fe no son superhéroes. Pero sin embargo, son gente como nosotros. Son personas como nosotros, como los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Con miedos, muchas veces con fracasos, con dudas, con incertidumbre. Pero ¿qué es lo que diferencia a todos ellos que están aquí mencionados en este libro y escritos en el libro de la vida con letras de oro? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tenían una carrera, la corrieron con fe y vencieron hasta el final de su carrera. Esa es la diferencia. Ellos están aquí no por los milagros asombrosos que hayan realizado, sino porque vivieron con fe, depositaron su fe en Dios, actuaron en consecuencia y se mantuvieron
hasta el final en la carrera. Amén. Ahí estamos. A partir de este momento, vamos a estudiar el pasaje del día de hoy. Léame las dos primeras palabras de este versículo 1, capítulo 12, estamos en Hebreos. Es pues, justamente empieza, no es por tanto. Estamos en el capítulo 12, André. Es el estudio de hoy, es capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, fíjese, esta es una partícula fuerte. ¿Qué significa por tanto? ¿Qué significa por tanto? En vista de todo lo anterior, justamente es lo que empieza este capítulo 12. En vista de todo lo anterior, ¿y qué es todo lo anterior? Todo el capítulo 11, la explicación de qué es la verdadera fe, la explicación y el ejemplo de todas aquellas personas que menciona la Escritura. Ya que el autor de Hebreos ha hecho un repaso por todas estas figuras que estamos comentando, el autor ha hecho un recorrido por el pasado de la fe. ¿Y ahora hacia dónde se va a dirigir? Hacia el presente de la fe. Por tanto, ¿cómo continúa el versículo? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El término que utiliza aquí la Escritura habla de una multitud. No es una nube literal, no es una nube blanca, no se refiere a nubes así de estas esponjosas. ¿A qué se refiere? A una multitud intensa. ¿Y de qué dice la palabra que es esta multitud inmensa que parece una nube? El término que se utiliza en el griego en esta palabra es mártires. ¿Sabe qué significa la palabra mártir? Mártir significa testigo. Los primeros cristianos, aquellos que iban a la muerte, que los echaban a los leones, que los quemaban en leña verde, que los despellejaban por causa de su fe, eran llamados mártires. ¿Por qué? Porque significa testigos. ¿Qué significa? Que ellos habían dado el testimonio de su fe con su propia vida. Eso significa el día de hoy la palabra, por eso ahora nosotros identificamos la palabra mártir como alguien que sufre. En realidad, esto es un término que nació única y exclusivamente de la vivencia de los primeros cristianos. Entonces dice la palabra que hay una gran multitud de testigos. Estos no son espectadores pasivos, son testigos de la fidelidad de Dios. Han dado muestra y han demostrado su fe hasta el último momento. Ellos han corrido su vida, ellos han corrido su propia prueba, ellos han terminado la carrera. ¿Y qué dice la palabra? ¿Ahora a quién le toca? A nosotros, muy bien, a nosotros. Ahora pues, por tanto, nosotros también. Ellos ya dieron testimonio de su fe. Ellos ya pasaron esa prueba, ahora nos toca a nosotros. Y tenemos a esta multitud inmensa. Gente que dudó, gente que falló, gente que también tuvo miedo, gente que también quiso rendirse. ¿Y cuál es la diferencia? Eran poderosos, eran milagrosos, eran muy inteligentes, eran muy fuertes. ¿Cuál es la diferencia con los que no aparecen en esta lista? La diferencia es que ellos terminaron, se mantuvieron. Su vida entera, por lo tanto, es un testimonio de que Dios es fiel, que la carrera se puede correr y sobre todo que la meta vale la pena. ¿Cuál es la siguiente instrucción después de esto en este versículo, amada iglesia? Despojémonos. Y esto es una orden, una instrucción. ¿Qué significa despojarse, amada iglesia? ¿Dejar? Exactamente. Más que dejar, es quitarse. Poner a un lado, pero sobre todo, desechar. Y esa es la instrucción y esa es la orden
que nos da la palabra del Señor. Despojémonos. Este concepto y este término en griego era un concepto que daba la impresión de una acción decisiva, de una vez por todas. No es ir soltando poco a poco, es hacerlo en un solo movimiento. Despojémonos de qué continúa el versículo, amada iglesia. De todo peso y del pecado que nos asedia. La instrucción del autor de Hebreo es despojarnos. ¿Despojarnos de qué? ¿Cuántas cosas? Dos. No, amada iglesia, no solamente del pecado. De todo peso y del pecado. Nos dice de todo peso. Peso, una carga o lastre. Esas cargas no necesariamente son pecado. Pero sí, ¿qué es un lastre? Algo que pesa, algo que vamos arrastrando. Estas dos cosas que tenemos que despojarnos, la primera no es precisamente pecado, pero sí es cualquier cosa que te frena. Vamos a ver cómo el autor de Hebreos, amada iglesia, va a utilizar el ejemplo de un atleta, de un corredor, de alguien que está participando. ¿Un corredor corre con mochila puesta? No, ¿verdad? ¿Corre con ropa pesada? Tampoco. Los deportistas no corren con lastres innecesarios. Al contrario, usted ha visto un poco del atletismo, ha visto esas competencias donde la gente corre. Cada vez se busca que los tenis sean más ¿qué? Más ligeros. Lo mismo que la ropa. Porque ¿qué es lo que pasa con aquellos que corrían y utilizaban sus tenis normales? Con aquellos que utilizaban los de última tecnología más livianos. Se dieron cuenta que los que corrían más livianos eran más fácil que ganaran y rompieran récords mundiales. Es lo mismo que nos está haciendo invitación el autor de Hebreos. Hay dos cosas que te van a ir frenando en esta vida, que van a ir frenando tu carrera, que van a ir frenando tu vida de fe. Y la primera no necesariamente es un pecado, pero sí son pesos innecesarios. Una relación que te estanca, un trabajo que te consume, un sueño, un anhelo que no es de Dios, una actividad que te quita mucho tiempo. Eso no es malo, no es pecado, pero sí es ¿qué? Un lastre. Y después, y la segunda que pide que te despojes, ¿qué es? Ahora sí. El pecado que nos asedia. Lo que está queriendo aquí dar el autor, ¿cuál es el pecado que nos asedia? Es el pecado que se nos enreda fácilmente, que rodea. ¿De qué pecado habla en este caso el autor de Hebreos, amada iglesia? Son de los pecados persistentes, constantes, recurrentes que están en nuestra vida. No habla simplemente de todo pecado o cualquier pecado. Está hablando de los pecados que nos tienen agarrados. Ese pecado que siempre vuelve. Ese pecado que es lo que nos dice el autor de Hebreos, es el que nos frena la carrera. ¿Cuál es el pecado que te asedia y que te enreda? ¿Eres propenso a la ira? ¿Propenso al enojo? ¿Propenso al chisme? ¿Propenso a qué más? ¿A la envidia? ¿A la gula? ¿A la borrachera? ¿A la pereza? Ese es el pecado que te dice el autor que tienes que identificar, y es el que te tienes que despojarte ya de una vez, para que tú puedas correr libremente la carrera. ¿Y cómo se corre esa carrera, amada iglesia? Con paciencia. Y corramos con paciencia. Leamos el versículo y ahí está la respuesta. Amén. Y dice, y continúa el autor, y corramos con paciencia. El autor ha venido utilizando este ejemplo de un atleta como de un corredor. ¿Cómo se corre con paciencia? Si yo te digo, André, necesito que corras con paciencia al Oxxo, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Oye, pues, ¿quieres que corra o no quieres que corra? O me voy caminando.
¿Entenderías cómo es correr con paciencia? Con cuidadito, bueno, eso es otra cosa muy distinta. Fíjate, como trotar, bien, fíjense, cuando vemos este pasaje, justamente por eso yo les preguntaba si estaban identificados con este tipo de pruebas. ¿Han visto ustedes los autores, los atletas de estas carreras de atletismo? ¿Han visto, por ejemplo, a corredores como Usain Bolt? ¿No conocen a Usain Bolt? ¿No han visto estas carreras que hacen de relevos 4x4? ¿Tú sí las has visto? ¿Tú sí las has visto? ¿No? ¿Cómo son esos atletas? Son flacos, chaparros, altos, gordos. Usted cuando ve las olimpiadas y ve ese tipo de deportes, ya incluso, por ejemplo, hay deportes tipo ese que parece boliches, que el whirl, ¿no? Que avientas la bolita. Esos atletas necesitan músculos y tú los ves y están fornidos. No, ¿verdad? Esos. O los arqueros, los que te manejan arco, esos están fortachones. No, ¿verdad? Ok. Estos atletas, estos que corren así los 100 metros libres y que son carreras de velocidad, físicamente, ¿cómo son? Delgados, musculosos, necesitan músculos porque necesitan tener una fuerza de pum, suena la salida y ¡fram! Lo que necesitan, tienen unas piernas y unos músculos impresionantes. Ahora, hace mucho tiempo y ahorita ya no es tan común. Antes México era muy conocido, ¿por qué? Por sus maratonistas. Esa prueba también consiste en correr, ¿verdad? Ahora los maratonistas y esos que tenemos un poquito más de años, ¿se acuerdan esos grandes maratonistas mexicanos? ¿Tenían el mismo físico que tenían esos otros atletas que también se dedican a correr? ¿Qué físico tenían los maratonistas? Más delgados, ¿no? Sumamente delgados, o sea, delgados, eso sí, no pueden tener grasa corporal, sumamente delgados, tú los ves en la calle, no pensarías que es un atleta. Justamente el autor está utilizando esa imagen. La carrera que estamos llamados a nosotros correr no es un sprint, no es una carrera de velocidad, es más bien como un maratón. ¿Qué es lo que pasa si un maratonista suena la campana y sale ¡fum! Corriendo a lo que da todo motor? ¿Por qué? Llega un momento donde se cansa pronto, puede tener mucho ímpetu, puede salir en primer lugar durante los primeros metros, pero va a llegar un momento donde se va a cansar más rápido. Si ustedes han visto ese tipo de pruebas, los maratonistas van corriendo a un paso constante, firme, y parece que van hasta todos juntos. En los primeros metros de la carrera, ¿importa quién va hacia adelante? ¿Importa quién va hacia atrás? Lo que importa es quién termina llegando a la meta. Esa es la imagen que nos está presentando el autor de Hebreos para nosotros. Por eso es que precisamente nos pide, corramos con paciencia. Tenemos que seguir avanzando un paso firme, avanzando un pase constante. Y como la vida del creyente y la vida del cristiano va a ser como un maratón, si usted va cargando una mochila en un maratón y va cargando un peso adicional, se va a cansar. ¿Puede que la termine? Claro, puede ser que la termine, pero al final le va a resultar en un doble esfuerzo. Ante el riesgo y ante la posibilidad, lo que nos dice el autor es, despójate del peso y despójate del pecado que te enreda. Es como si usted tuviera ahí una agujeta colgando. ¿Usted va a poder terminar la carrera libremente? Puede que sí, pero seguramente va a pasar un accidente, se va a tropezar, alguien más lo va a pisar. Y justamente en esta imagen es la imagen que nos da el autor. La vida de la fe, la vida del creyente es un maratón, una carrera de resistencia, de no claudicar. Y continúa el versículo, la carrera que tenemos por delante. Y justamente este término significa carrera, combate o lucha. La vida del creyente, amada iglesia, no es un jardín de rosas. La vida del creyente no va a ser todo dulzura, y muchos creemos y muchos creen que cuando tú eres cristiano, la vida mágicamente se va a arreglar. Ya no vas a tener necesidades económicas, ya no vas a sufrir enfermedades, nadie te va a hacer el mal, nadie va a hablar de ti, nadie te va a hacer daño, pero eso es falso. La vida del creyente no es un paseo, es una batalla y es una lucha. ¿Y qué dice la Escritura? La batalla, la carrera que tenemos por delante.
Sí. ¿Qué quiere decir esto para la vida del creyente, André? ¿Qué te dice que el autor de Hebreos nos diga la carrera que tenemos por delante? El maratonista escoge la pista. El maratonista dice, bueno, yo voy a las Olimpiadas, pero yo quiero correr en este estadio y quiero que sea de aquí para acá y quiero que el sentido sea para acá. El maratonista no escoge, ten cuidado con el tripié, por favor, Brandon. El maratonista no escoge la carrera que tiene por delante. La carrera por delante, amada iglesia, para que lo tengamos todos claros, no la elegimos nosotros. ¿Quién la pone delante de nosotros? Dios. Dios es el que la pone delante de ti. Dios es el que escoge el camino que hemos de recorrer. ¿Pero qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Correr. Seguir corriendo. No nos corresponde preguntar ¿por qué me toca a mí este camino? ¿Por qué me toca a mí esta carrera? ¿Dónde termina la meta? ¿Cuándo termina esta carrera? Todo eso, amada iglesia, no nos corresponde a nosotros. A nosotros lo que nos corresponde es correr y seguir corriendo. Por lo tanto, en esta carrera, no es contra otros. No es contra el de enfrente, no es contra el de al lado. Esta carrera es para nosotros y de nosotros. No importa cómo corran los demás. No importa si los demás se quedan atrás. Lo que importa es cómo corres tú y que llegues hasta el final. En una carrera que no se gana con velocidad. Se gana con constancia, con persistencia. Y aquí a partir de este momento viene el versículo 2. ¿Qué dice el inicio del versículo 2, amada iglesia? Hasta ahí, muchas gracias. Adelante, buenas tardes. Puestos los ojos en Jesús. Lo que nos dice el autor es que tenemos que mirar fijamente. ¿Fijamente a dónde? No en los ojos de Jesús, en Jesús, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No necesitamos apartar de nuestra vista todos los demás. Vamos en esta carrera y nuestra mirada debe de estar en Jesús, que es el que está en la meta. Si nosotros nos fijamos si el de al lado va corriendo bien, si renguea, si va más rápido, si ya se quedó atrás, si corre mejor, en mejor estilo que nosotros, ahí es donde nos vamos a perder. La carrera es con nosotros mismos, fijándonos exclusivamente en ¿dónde entonces, amada iglesia? En Jesús, sin apartar la mirada de Jesús. Esta mirada tiene que ser continua, exclusiva. Por lo tanto, entonces, amada iglesia, la fe es mirar no como una técnica. ¿Mirar a quién? A Jesús. Amén, amada iglesia. La fe es mirar a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos en nuestra carrera. No en nuestra fe, no en los demás, no en los testigos, en los que han venido antes, no en los méritos que hayan hecho otras personas. Es Jesús en quien nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Por lo tanto, el objeto de la fe del creyente es una persona. Y continúa el versículo. El autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el autor, el iniciador, el fundador, el príncipe o el capitán de la fe. Jesús es el que comienza la fe. La fe no nace de nosotros. La fe inicia con Jesús. Y Jesús no solo comienza la fe, sino también la completa. Por lo tanto, entonces, amada iglesia, la fe no depende de nuestro esfuerzo final. Depende de Él única y exclusivamente. Pero por las promesas, por su naturaleza y por su amor y por la palabra, sabemos que Él es
fiel. Y lo que Él comenzó, lo llevará hasta el final, al término. Amada iglesia, este pasaje y este estudio nos deja claro. La fe no es un músculo que desarrollas. La fe no es una intención que vas haciendo con mayor intensidad cada vez. La fe, ¿qué es? La fe es mirar y mirar a Jesús. Está picando un mosco ahí en el cachete. Eso, ahí está. La fe no es un músculo que desarrollas. La fe es nuestra mirada dirigida en Jesús. Imagínense ustedes, cada que usted tenga un problema y una situación en esta vida, para todos aquellos que estén pasando por alguna situación, por alguna aflicción, algún problema personal, algún problema económico, véase usted como este atleta que nos está diciendo el autor de Hebreos. ¿Qué es lo que pasa si miramos el problema? ¿Qué es lo que pasa si nosotros, en vez de dirigir nuestra mirada a Jesús, miramos el problema? No lo vamos a solucionar. No lo vamos a solucionar, nos hundimos, corremos el riesgo de detenernos en esta carrera y perder el objetivo. ¿Cuántas personas no hay en esta vida que alguna vez creyeron, escucharon el mensaje del Evangelio y vino un problema y se quedaron viendo el problema? Ahí se quedaron. Si solamente miras el pecado y diriges atención en el pecado, ahí corres el riesgo de que te puedes condenar, de que no termines la carrera por ese pecado que tienes enredado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros en medio de la carrera nos miramos a nosotros mismos? Sí, adelante. ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos miramos a nosotros mismos? No sé usted, a lo mejor alguien tiene así, una sensación de megalomanía, ¿no? De egolatría, que no creo que pase en esta iglesia. Todos aquí ya han estado avanzados en el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa si en esta carrera nos miramos a nosotros mismos? Nos vamos a desanimar, porque nos vamos a fijar en lo que no podemos hacer y decir: es que soy débil, es que no tengo fuerzas, es que no me salen bien las cosas. Nuestra mirada por eso es que está puesta en Jesús, en el que es perfecto, en el que sí puede y sobre todo en el que ya corrió y ya venció. ¿Qué es lo que pasa si miras a los demás en esta carrera? ¿Qué es lo que pasa si miras a los demás en esta carrera, David? Te distraes, pero sobre todo, ¿qué? Te comparas. Y aquí que corre el riesgo de la envidia, de que estés viendo cómo corre el de los demás, que no tiene, que si tiene mejores zapatos que tú, que si tiene mejor equipo, que si va más rápido, que si no es justo. Es el problema de compararte con los demás en esta carrera. Pero, ¿qué es lo que pasa si en vez de voltear a ver todos estos distractores, volteamos a ver a Jesús? La fe florece, la fe se hace más fuerte, porque justamente como Jesús es el autor de la fe y Él la empieza, Él la va a poner ahí. Y como Él es el consumador, Él es el objeto de nuestra fe. Cuando tengamos un problema, cuando estemos enfrentando alguna situación, veamos a Jesús. Veamos al que es perfecto, veamos al que ya corrió, veamos al que hizo la obra completa. Y eso es lo que nos va a dar fuerzas para continuar. Y continúa el versículo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz fue la prueba máxima que él tuvo en su ministerio y él la soportó. ¿Jesús corrió una carrera fácil? ¿Tuvo una carrera fácil Jesús? No. Claro que no. Jesús corrió la carrera más difícil, sufrió la cruz, la máxima humillación, uno de los castigos más crueles inventados por la humanidad. La cruz duró tanto tiempo como castigo que en su momento cuando se aplicaba, muchas culturas lo copiaron. Era un instrumento y una muerte tan cruel que muchas culturas empezaron a copiar ese método para hacer sufrir igual a la gente. Y no solamente es el dolor y sufrimiento que causó ese instrumento de tortura, era la humillación que eso causaba. Pero Jesús no se dejó paralizar por la vergüenza. ¿Dónde puso su gozo Jesús? El Padre.
en el Padre, en la meta que tenía por delante, y es por ese gozo que él continuó, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no es que se sentará. Jesús ya está sentado, ya se sentó, ya tiene una posición permanente, ya tiene una posición permanente. Y nuestra meta en esta carrera, ¿cuál es? Sentarnos junto con él. Amén. Amén. Amada iglesia, este es el estudio del día de hoy. Solamente yo les voy a dejar una reflexión esta semana. Espero que quede claro este concepto de la fe. La fe es creer que hay un Dios y que ese Dios actúa. Y nuestra fe es poner la mirada única y exclusivamente en Jesús. La pregunta del día de hoy, amada iglesia, hoy que quiero que se lleven, el día de hoy, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Te va a decir muchas veces lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que miras? ¿Tu problema? ¿Tu pecado? ¿Tu propia capacidad? ¿A los que te rodean? ¿Tu familia? ¿Lo que no tienes? Te invito a que reflexiones dónde está puesta tu mirada para que sobre todo reorientes tu mirada hacia Jesús. Porque justamente este Hebreos capítulo 12, versículo 2 es el antídoto para la ansiedad que te causa vivir en medio de problemas personales y sobre todo estar en una iglesia que utilizan la fe como si fuera una estrategia metafísica. Este pasaje que estudiamos el día de hoy, amada iglesia, justamente es la respuesta en momentos de duda, es luz en la oscuridad. No necesitas tú tener y buscar una mayor intensidad en tu fe. Necesitas más a Jesús, verlo, tener una mejor relación con Él. Por lo tanto, amada iglesia, la fe que vence al mundo, la fe que vence las circunstancias, la fe que vence los problemas, no es la que más se esfuerza, es la que más se concentra en Jesús. Y si tú miras a Jesús, Jesús te responde y Jesús te sostiene. Amén. Muy bien, amada iglesia, esto fue el estudio del día de hoy. Para finalizar, vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Vamos a ponernos en oración para continuar con la cena del Señor. Así que por favor incline su cabeza, ahí estamos ya de pie. Y decimos: Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por el estudio del día de hoy. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por todo aquello que muestras a nuestra vida, Señor. Gracias por esa carrera que tú has terminado. Gracias porque a pesar de todos los obstáculos, del dolor, del sufrimiento, sabiendo todo lo que habrías de entregar por causa nuestra, Señor, tú aún así decidiste continuar con ese plan. Te damos las gracias porque eres nuestro ejemplo de que la carrera se puede correr, se puede terminar, y no solo eso, sino que tú nos acompañas en nuestra carrera de todos los días. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros, a todos aquellos que están presentes con nosotros en el estudio de la palabra, a todos aquellos que están pasando por persecución, por necesidad, por aflicción, por problemas personales, por problemas familiares. Señor, te pedimos que tu presencia se haga presente en su vida, Señor, y sobre todo que los ayudes a dirigir la mirada hacia ti. Te pido por favor, Señor, que tú nos fortalezcas, nos robustezcas y que a través de verte constantemente y todos los días, nuestra fe y nuestra relación contigo pueda aumentar. Te damos las gracias por esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, a todos los que se conectaron, los invitamos próximo domingo, a todos que se conecten a través de las redes sociales en el transcurso de la semana. Que tengan una bendecida semana. Amada iglesia, vamos a continuar con la cena del Señor.